Hola y bienvenidos una noche más a este rincón de historias para dormir. En el capítulo anterior fuimos testigos de la profunda reflexión y el despertar de una nueva determinación en Marianne, quien tras enfrentar la enfermedad y el dolor, prometió vivir de ahora en adelante con humildad y dedicación hacia su familia. Los recuerdos de Willoughby empezaron a transformarse en aprendizaje y resignación, y la calma regresó poco a poco al hogar de Barton. Esta noche acompañaremos a Marianne en sus primeros días de recuperación, cuando la presencia de su madre y el afecto de Eleanor le ayudan a volver a la vida cotidiana. Sin embargo, ¿podrá el regreso a Barton curar las heridas del pasado o el reencuentro con viejos lugares despertará emociones olvidadas? Exploremos con audiolibros para dormir. Capítulo B. La enfermedad de Marianne, aunque muy debilitante por naturaleza, no había sido tan larga como para demorar su recuperación. Y su juventud, su natural energía y la presencia de su madre la facilitaron de tal manera que ya a los 4 días de haber llegado la señora Dashwood, pudo trasladarse al saloncito de la señora Palmer. Una vez allí, ella misma solicitó que enviaran por el coronel Brandon, pues estaba impaciente por agradecerle haber traído a su madre. La reacción del coronel al entrar a la habitación al ver cuánto había cambiado el aspecto de Marianne y al recibir la pálida mano que de inmediato le extendió, hizo pensar a Eleanor que la enorme emoción que mostraba debía nacer de algo más que su afecto por ella, o de saber que los demás estaban al tanto de sus sentimientos. Y pronto descubrió en su tristeza y en la forma en que había cambiado de color al mirar a su hermana la probable reproducción en su memoria de incontables escenas de angustia vividas en el pasado, vueltas a vivir por esa semejanza entre Marianne y Eliza de que ya había hablado y ahora reforzada por los ojos hundidos, la piel sin vida, su aspecto de postrada debilidad y el cálido reconocimiento de una deuda especial con él. Para la señora Dashwood, no menos atenta que su hija a lo que ocurría, pero con ideas que iban por muy diferentes rumbos y por tanto a la espera de muy distintos efectos, el comportamiento del coronel se originaba en las más simples y obvias sensaciones, mientras en las palabras y gestos de Marianne quería ver el nacimiento de algo más que mera gratitud. Después de 1 o 2 días con Marianne recuperando visiblemente las fuerzas de 12 en 12 horas, la señora Dashwood, impulsada tanto por sus propios deseos como por los de su hija, comenzó a hablar de volver a Barton. De las medidas que ella tomara dependían las de sus 2 amigos. La señora Jennings no podía dejar Cleveland. Mientras estuvieran allí, las Dashwood y el coronel Brandon, obedeciendo al pedido unánime de todas ellas, debió considerar su permanencia como sujeta a los mismos términos, sino igualmente indispensable. A su vez, en respuesta al pedido conjunto de la señora Jennings y del coronel, la señora Dashwood, debió aceptar el carruaje de éste en su viaje de regreso por la comodidad de su hija enferma, y el coronel, frente a la invitación de la señora Dashwood y la señora Jennings, cuyo diligente buen carácter la hacía ser amistosa y hospitalaria en nombre de otras personas, tanto como en el propio, se comprometió gustoso a recuperarlo, haciendo una visita a la casita de Barton en el curso de algunas semanas. Llegó el día de la separación y la partida, y Marianne, después de una larga y muy especial despedida de la señora Jennings, tan llena de gratitud, tan llena de respeto y buenos deseos como en lo más íntimo y secreto de su corazón, reconocía deberle por sus antiguos desaires y diciendo adiós al coronel Brandon con la cordialidad de una amiga, subió al carruaje ayudada por él que parecía empeñado en que ocupara al menos la mitad del espacio. Siguieron a continuación la señora Dashwood y Eleanor, dejando a los que allí quedaban entregados a conversar sobre las viajeras y sentir el desaliento que los invadía hasta que la señora Jennings fue llamada a su propio coche, donde encontró consuelo en los comentarios de su doncella sobre la pérdida de sus 2 jóvenes acompañantes. E inmediatamente después, el coronel Brandon emprendió su solitario viaje a Delaford. 2 días estuvieron las Dashwood en el camino y Marianne soportó el viaje en ambos sin verdadera fatiga.
Todo cuanto el más diligente afecto y los cuidados más solícitos podían hacer por su comodidad, lo hizo incansablemente cada una de sus dos acompañantes, y ambas se vieron recompensadas por el reposo físico que logró y la tranquilidad de su espíritu. Esta última era para Eleanor especialmente gratificante. Después de contemplar a Marianne semana tras semana en constante sufrimiento de verla con el corazón oprimido por una angustia que no tenía el valor suficiente para expresar ni la fortaleza necesaria para ocultar, constataba ahora en ella, con un gozo que nadie podía sentir de la misma forma, una aparente serenidad que si era, como esperaba que fuese, resultado de la reflexión con el tiempo podía traerle contentamiento y alegría. A medida que se aproximaban a Barton, eso sí, e iban pasando por los lugares donde cada sembrado y cada árbol traía algún recuerdo penoso en particular, Marianne se fue quedando callada y pensativa, y volviendo el rostro para que no la vieran, no dejó de mirar fijamente por la ventanilla. Pero Eleanor no pudo ni admirarse ni culparla por ello, y cuando al ayudarla a bajar del carruaje vio que había estado llorando, lo consideró una emoción demasiado natural en sí misma, para despertar una respuesta menos tierna que la piedad y dada la discreción con que se había manifestado merecedora de todo encomio. En todo su comportamiento subsiguiente fue viendo las huellas de una mente decidida a realizar un esfuerzo razonable, pues apenas entraron a su salita de estar, Marianne la recorrió con una mirada decidida y firme como resuelta a acostumbrarse de inmediato a la vista de cada objeto al que podía estar asociado el recuerdo de Willoughby. Habló poco, pero cada una de sus frases apuntaba a la alegría, y aunque ocasionalmente se le escapaba un suspiro, nunca lo dejaba pasar sin compensarlo con una sonrisa. Después de cenar intentó tocar el piano. Se acercó a él, pero la pieza que primero saltó a su vista fue una ópera regalo de Willoughby a ella que contenía algunos de sus duetos favoritos, y en cuya primera página él había escrito su nombre con su propia letra. Eso no iba a resultar. Meneó la cabeza, hizo la partitura a un lado y tras dejar correr los dedos sobre las teclas durante un minuto se quejó de que los tenía débiles y volvió a cerrar el instrumento. Junto con eso, sin embargo, declaró firmemente que en el futuro debía practicar mucho. La mañana siguiente no produjo ninguna mengua en estos felices síntomas. Al contrario, fortalecida en mente y cuerpo por el descanso, sus gestos y sus palabras parecían genuinamente animados mientras anticipaba el placer del retorno de Margaret y comentaba cómo se restituiría con ello el querido grupo familiar, y cómo sus actividades compartidas y alegre compañía eran la única felicidad que cabía desear. Cuando el tiempo se estabilice y haya recuperado las fuerzas, decía, haremos largos paseos juntas todos los días. Iremos hasta la granja junto a la colina y veremos cómo siguen los niños. Caminaremos hasta las nuevas plantaciones de Sir John en Barton Cross y cerca de la abadía. Iremos muy seguido a las viejas ruinas del convento e intentaremos explorar sus cimientos hasta donde nos dijeron que alguna vez llegaron. Sé que seremos felices. Sé que el verano transcurrirá alegremente. Pretendo no levantarme nunca después de las 6 y desde esa hora hasta la cena repartiré cada instante entre la música y la lectura. Me he formado un plan y estoy decidida a continuar mis estudios seriamente. Ya conozco demasiado bien nuestra biblioteca para recurrir a ella por algo más que simple entretenimiento. Pero hay muchas obras que vale la pena leer en Barton Park y otras más modernas que sé que puedo pedir prestadas al coronel Brandon. Con solo leer 6 horas diarias en un año habré logrado un grado de instrucción que ahora sé que me falta. Eleanor la alabó por un plan nacido de un motivo tan noble como ese, aunque sonrió al ver la misma ansiosa fantasía que la había llevado a los mayores extremos de lánguida indolencia y egoístas quejumbres ahora ocupada en introducir excesos en un plan de tan racionales actividades y virtuoso autocontrol.
Su sonrisa, sin embargo, se transformó en un suspiro cuando recordó que aún no cumplía la promesa hecha a Willoughby y temió tener que comunicar algo que otra vez podría alterar la mente de Marianne y destruir, al menos por un tiempo, esta grata perspectiva de hacendosa tranquilidad. Deseosa entonces de postergar esa hora funesta, resolvió esperar hasta que la salud de su hermana estuviera más firme para contárselo. Pero el único destino de tal decisión era no ser cumplida. Marianne llevaba 2 o 3 días en casa antes de que el tiempo se compusiera lo suficiente para que una convaleciente como ella se aventurara a salir. Pero por fin amaneció una mañana suave y templada, capaz de dar ánimos a los deseos de la hija y a la confianza de la madre. Y Marianne, apoyada en el brazo de Eleanor, fue autorizada a pasear en el prado frente a la casa todo lo que quisiera mientras no se cansara. Las hermanas partieron con el paso lento que exigía la debilidad de Marianne en un ejercicio no intentado hasta ese momento, y se habían alejado de la casa apenas lo suficiente para tener una visión completa de la colina. La gran colina detrás de la casa. Cuando deteniéndose con la vista vuelta hacia ella, Marianne dijo con toda calma, «Ahí, exactamente ahí», señalando con una mano, «en ese montículo ahí me caí, y ahí vi por primera vez a Willoughby». La voz se le extinguió al pronunciar esa palabra, pero recuperándose de inmediato añadió, «¿Cómo agradezco descubrir que puedo contemplar ese lugar con tan poco dolor? ¿Alguna vez hablaremos sobre ese tema, Eleanor?», lo dijo con voz vacilante. «¿O no será bueno? Yo sí puedo hablar de ello ahora, espero, y en la forma en que debo hacerlo». Eleanor la invitó con gran ternura a que se desahogara. «En cuanto a lamentarse», dijo Marianne, «ya he terminado con eso en lo que a él concierne. No pretendo hablarte de lo que han sido mis sentimientos hacia él, sino de lo que son ahora. Actualmente, si pudiera tener certeza sobre una cosa, si pudiera pensar que no siempre estuvo representando un papel, no siempre engañándome, pero sobre todo, si alguien pudiera darme la seguridad de que nunca fue tan malvado como en ocasiones me lo han representado mis temores desde que supe la historia de esa desdichada niña». Se detuvo. Eleanor recibió con alegría sus palabras atesorándolas mientras le respondía. «Si se te pudiera dar seguridad sobre eso, ¿crees que lograrías el sosiego? Sí. Mi paz mental depende doblemente de ello, pues no solo es terrible sospechar tales propósitos de alguien que ha sido lo que él fue para mí, sino además, ¿cómo me hace aparecer a mí? En una situación como la mía, ¿qué cosa sino el más vergonzosamente indiscreto afecto pudo exponerme a...?» Entonces, ¿cómo explica su comportamiento? Querría pensar, cómo me gustaría poder pensar que solo era voluble, muy, muy voluble. Eleanor no dijo más. Deliberaba internamente sobre la conveniencia de comenzar su historia de inmediato o posponerla hasta que Marianne estuviera más fuerte, y siguieron caminando lentamente durante unos minutos sin hablar. «No le estoy deseando un gran bien», dijo finalmente Marianne con un hondo suspiro, «cuando le deseo que sus pensamientos íntimos no sean más ingratos que los míos. Ya con eso sufrirá bastante». ¿Estás comparando tu comportamiento con el suyo? No. Lo comparo con lo que debió ser. Lo comparo con el tuyo. Tu situación y la mía no se han parecido mucho. Se han parecido más de lo que se parecieron nuestros comportamientos. No dejes, queridísima Eleanor, que tu bondad defienda lo que ha de censurar tu criterio. Mi enfermedad me ha hecho pensar, me ha dado tiempo tranquilo y calma para meditar con seriedad las cosas. Mucho antes de haberme recuperado lo suficiente para hablar perfectamente, podía reflexionar. Sopesé el pasado, todo lo que vi en mi propio comportamiento desde el comienzo de nuestra relación con él. El otoño pasado fue una serie de imprudencias contra mí misma y de falta de amabilidad hacia los demás.
Vi que mis propios sentimientos habían preparado el camino para mis sufrimientos y que mi falta de fortaleza en el dolor casi me había llevado a la tumba. Estaba consciente de que yo misma había sido la causa de mi enfermedad al descuidar mi propia salud de una forma tal que incluso en ese tiempo sentía incorrecta. Si hubiera muerto, habría sido autodestrucción. No supe el peligro en que me había puesto hasta que desapareció ese peligro, pero con sentimientos como aquellos a los que estas reflexiones dieron origen, me extraña haberme recuperado. Me asombra que la misma intensidad de mi deseo de vivir, de tener tiempo para la expiación ante mi Dios y ante todos ustedes, no me haya matado de inmediato. Si hubiera muerto, ¿en qué singular angustia te habría dejado a ti, mi cuidadora, mi amiga, mi hermana? Tú que habías visto todo el irritable egoísmo de mis últimos días, que habías conocido todos los secretos de mi corazón, ¿cómo habría perdurado en tus recuerdos? Y mi madre también, ¿cómo podrías haberla consolado? No puedo poner en palabras cuánto me odié. Cada vez que dirigía la mirada hacia el pasado, veía un deber que había descuidado o alguna falta que había dejado pasar. A todos parecía haber causado algún daño. A la amabilidad de la señora Jennings, a su ininterrumpida amabilidad, había respondido con desagradecido menosprecio. Con los Middleton, con los Palmer, con los Steele, hasta con los conocidos más corrientes, había sido insolente e injusta. Mi corazón había permanecido insensible a sus méritos y mi temperamento irritado ante sus mismas atenciones. Y John a Fanny, sí incluso a ellos, aunque sea poco lo que se merecen, les había dado menos de lo que les es debido. Pero a ti, por sobre todo, por sobre mi madre, te había ofendido. Solo yo conocía tu corazón y sus penas, y aún así, ¿en qué me influyó no en hacerme más compasiva, beneficiándome a mí o a ti? Tenía tu ejemplo ante mí, pero ¿de qué me sirvió? Fui más considerada contigo y tu bienestar, imité la forma en que te contenías o suavicé tus ataduras haciéndome cargo de algunas de las muestras de deferencia general o gratitud personal que hasta ese momento habían recaído enteramente en ti. No. Cuando te sabía desdichada, no menos que cuando te creía en paz, dejé sin cumplir todo lo que el deber o la amistad me exigían. Apenas admitía que el dolor existiera sino en mí, y solo lloraba por ese corazón que me había abandonado y agraviado dejando que tú, a quien profesaba un cariño sin límites, sufrieras por mi causa. En este punto se detuvo el rápido fluir de las recriminaciones que a sí misma se dirigía, y Elinor, impaciente por dar alivio, aunque demasiado honesta para halagar de inmediato, le ofreció los elogios y el apoyo que su franqueza y arrepentimiento tan bien merecían. Marianne le oprimió la mano y replicó: «Eres muy buena. El futuro debe ser mi prueba. Me he hecho un plan, y si soy capaz de cumplirlo, lograré el dominio de mis sentimientos y mejoraré mi temperamento. Ya no significarán preocupaciones para los demás ni tormentos para mí misma. Viviré ahora únicamente para mi familia. Tú, mi madre Margaret, de ahora en adelante serán todo mi mundo. Entre ustedes se repartirá todo mi cariño. Nunca más habrá nada que me incite a alejarme de ustedes o del hogar. Y si me junto con otras personas, será solo para mostrar un espíritu más humilde, un corazón enmendado, y hacer ver que puedo llevar a cabo las cortesías, las más pequeñas obligaciones de la vida con gentileza y paciencia. En cuanto a Willoughby, sería ocioso decir que pronto o alguna vez lo olvidaré. Ningún cambio de circunstancias u opiniones podrá vencer su recuerdo, pero estará sujeto a las normas y frenos de la religión, la razón y la ocupación constante». Hizo una pausa y añadió en voz más baja: «Si tan solo pudiera conocer su corazón, todo sería más fácil». Elinor, que desde hacía algún rato deliberaba sobre la conveniencia o inconveniencia de aventurarse a hacer su relato, de inmediato escuchó esto sin sentirse en absoluto más decidida que al comienzo. Y advirtiendo que como la deliberación no conducía a nada, la determinación
debía hacerse cargo de todo. Pronto se encontró enfrentándose a ello. Condujo el relato así lo esperaba con destreza, preparó con cuidado a su ansiosa oyente, relató con sencillez y honestidad los principales puntos en que Willoughby sustentaba su defensa. Apreció debidamente su arrepentimiento y solo morigeró sus declaraciones relativas a su amor actual por Marianne. Ella no pronunció palabra. Temblaba, tenía los ojos clavados en el suelo y los labios más blancos de lo que la enfermedad los había dejado. De su corazón brotaban 1000 preguntas, pero no se atrevía a plantear ninguna. Escuchó cada palabra con anhelante ansiedad. Su mano, sin que ella se diera cuenta, estrechaba fuertemente la de su hermana y las lágrimas le cubrían las mejillas. Elinor, temiendo que se hubiera fatigado, la condujo a casa, y hasta que llegaron a la puerta, adivinando fácilmente a qué estaría dirigida su curiosidad, aunque en ningún momento pudo manifestarla en preguntas, no le habló de otra cosa que de Willoughby y de lo que habían conversado. Y fue cuidadosamente minuciosa en todos los pormenores de lo que había dicho y de su aspecto allí donde sin peligro podía permitirse una descripción detallada. No bien entraron en la casa. Marianne la besó con gratitud y apenas articulando en medio de su llanto 3 palabras. Cuéntaselo a mamá, se separó de su hermana y subió lentamente las escaleras. Elinor por ningún motivo iba a perturbar una tan entendible búsqueda de soledad como esa, y pensando con gran ansiedad en sus posibles resultados al mismo tiempo que tomaba la decisión de no volver a poner el tema si Marianne no lo hacía, se dirigió a la salita a cumplir su último mandato. Capítulo P. La señora Dashwood no dejó de conmoverse al escuchar la reivindicación de su antiguo favorito. Se alegró al verlo absuelto de parte de las culpas que se le imputaban, le tenía lástima, deseaba que fuera feliz. Pero no se podía hacer revivir los sentimientos del pasado, nada podía restituirlo con su palabra intacta y un carácter sin tacha ante Marianne. Nada podía hacer desaparecer el conocimiento de lo que ella había sufrido por su causa, ni eliminar la culpa de su comportamiento con Eliza. Nada podía devolverle entonces el lugar que había ocupado en el afecto de la señora Dashwood, ni perjudicar los intereses del coronel Brandon. Si, como su hija la señora Dashwood hubiera escuchado la historia de Willoughby de sus propios labios, si hubiera sido testigo de su angustia y experimentado el influjo de su semblante y actitud, es probable que su compasión hubiera sido mayor. Pero no estaba en manos de Elinor ni tampoco deseaba despertar tales sentimientos en otras personas con una explicación detallada como había ocurrido en un comienzo con ella. La reflexión había aportado tranquilidad a sus juicios y moderado su opinión sobre lo que Willoughby se merecía. Deseaba, por tanto, decir solo la más simple verdad y exponer aquellos hechos que realmente se podían atribuir a su carácter, sin embellecerlos con ninguna pincelada de afecto que pudiera despertar la fantasía y conducirla por caminos errados. Al anochecer, cuando estaban todas juntas, Marianne comenzó a hablar voluntariamente de él otra vez, pero no sin un esfuerzo que se hizo patente en el agitado, intranquilo ensimismamiento en que antes había estado sumida durante algún tiempo, en el rubor que subió a su rostro al hablar en su voz vacilante. Deseo asegurarles a ambas, dijo, que veo todo como ustedes pueden desear que lo haga. La señora Dashwood la habría interrumpido de inmediato con consoladora ternura si Elinor, que realmente deseaba escuchar la opinión imparcial de su hermana, no le hubiera demandado silencio con un gesto impaciente. Marianne continuó lentamente. Es un gran alivio para mí lo que Elinor me dijo en la mañana. He escuchado exactamente lo que deseaba escuchar. Durante algunos momentos se le apagó la voz, pero recuperándose siguió hablando y más tranquila que antes. Con ello me doy por completo satisfecha. No deseo que nada cambie. Nunca habría podido ser feliz con él después de saber todo esto como tarde o temprano lo habría sabido. Le habría perdido toda confianza, toda estima.
Nada habría podido evitar que sintiera eso. Lo sé, exclamó su madre. Feliz con un hombre de conducta libertina, con uno que así había roto la paz del más querido de nuestros amigos y el mejor de los hombres. No, un hombre como ese jamás habría podido hacer feliz el corazón de mi Marianne. En su conciencia, en su sensible conciencia, habría pesado todo lo que debiera haber pesado en la de su marido. Marianne suspiró repitiendo, no deseo que nada cambie. Juzgas todo esto, dijo Eleanor, exactamente como debe juzgarlo una persona de mente capaz y recto entendimiento. Y me atrevo a decir que encuentras al igual que yo, y no solo en esta, sino en muchas otras circunstancias, motivos suficientes para convencerte de que el matrimonio con Waflogby te habría traído muchas inquietudes y desilusiones en las que te habrías visto con escaso apoyo de un afecto que de su parte habría sido muy incierto. Si se hubieran casado, habrían sido siempre pobres. Incluso él mismo se reconoce inmoderado en sus gastos y toda su conducta indica que privarse de algo es una frase ausente en su vocabulario. Sus demandas y tu inexperiencia juntas con un ingreso muy, muy pequeño los habrían puesto en apuros que no por haberte sido completamente desconocidos antes o no haber pensado nunca en ellos te serían menos penosos. Sé que tu sentido del honor y de la honestidad te habría llevado al darte cuenta de la situación a intentar todos los ahorros que te parecieran posibles, y quizá mientras tu frugalidad disminuyera solo tu bienestar podrías haberla resistido. Pero más allá de eso, ¿y qué podría haber hecho hasta el mayor de tus esfuerzos aislados para detener una ruina que había comenzado antes de tu matrimonio? Más allá de eso, si hubieras intentado incluso de la forma más razonable limitar sus diversiones, ¿no habría sido de temer que en vez de inducir a alguien de sentimientos tan egoístas para que consintiera en ello, habrías terminado por debilitar tu influencia en su corazón y hacerlo arrepentirse de la unión que le había significado tales dificultades? A Marianne le temblaron los labios y repitió, egoísta, con un tono que implicaba, ¿de verdad lo crees egoísta? Todo su comportamiento, replicó Eleanor, desde el comienzo al final de esta historia, ha estado basado en el egoísmo. Fue el egoísmo lo primero que lo hizo jugar con tus sentimientos y lo que después, cuando los suyos se vieron comprometidos, lo llevó a retardar su confesión y lo que finalmente lo alejó de Barton. Su propio placer o su propia tranquilidad fueron siempre los principios que guiaron su conducta. Es muy cierto, mi felicidad nunca fue su objetivo. En la actualidad, continuó Eleanor, lamenta lo que hizo. ¿Y por qué lo lamenta? Porque ha descubierto que no le sirvió, no lo ha hecho feliz. Ya no tiene problemas económicos, no sufre en ese aspecto y solo piensa en que se casó con una mujer de temperamento menos amable que el tuyo. Pero se sigue de eso que si se hubiera casado contigo sería feliz. Las dificultades habrían sido diferentes. Habría sufrido por las inquietudes económicas que ahora que no las tiene han perdido importancia para él. Habría tenido una esposa de cuyo carácter no se habría podido quejar, pero habría vivido siempre necesitado, siempre pobre. Y probablemente muy luego habría aprendido a valorizar mucho más las innumerables comodidades que da un patrimonio libre de deudas y una buena renta incluso para la felicidad hogareña que el simple carácter de una esposa. No me cabe la menor duda de ello, dijo Marianne, y no me arrepiento de nada, excepto de mi propia necedad. Di más bien la imprudencia de tu madre, hijita, dijo la señora Dashwood. Es ella la responsable. Marianne no la dejó seguir, y Eleanor, satisfecha al ver que cada una reconocía su propio error, deseó evitar todo examen del pasado que pudiera hacer flaquear el espíritu de su hermana. Así, retomando el primer tema, continuó de inmediato. De toda esta historia, creo que hay una conclusión que se puede extraer con toda justicia, que todos los problemas de Willoughby surgieron de la primera ofensa contra la moral su comportamiento con Eliza Williams.
Ese crimen fue el origen de todos los males menores que le siguieron y de todo su actual descontento. Marianne asintió de todo corazón a esa observación, y su madre reaccionó a ella con una enumeración de los perjuicios infligidos al coronel Brandon y de sus méritos, en la cual había todo el entusiasmo capaz de originarse en la fusión de la amistad y el interés. Su hija, sin embargo, no pareció haberle prestado demasiada atención. Tal como lo había esperado Eleanor, vio que en los 2 o 3 días siguientes, Marianne no continuó recuperando sus fuerzas como lo había estado haciendo. Pero mientras su determinación se mantuviera sin claudicar y siguiera esforzándose por parecer alegre y tranquila, su hermana podía confiar sin vacilaciones en que el tiempo terminaría por sanarla. Volvió Margaret y nuevamente se reunió toda la familia. Otra vez se establecieron apaciblemente en la casita de campo y si no continuaron sus habituales estudios con la misma energía que habían puesto en ello cuando recién llegaron a Barton, al menos proyectaban retomarlos vigorosamente en el futuro. Eleanor comenzó a impacientarse por tener algunas noticias de Edward. No había sabido nada de él desde su partida de Londres, nada nuevo sobre sus planes, incluso nada seguro sobre su actual lugar de residencia. Se habían escrito algunas cartas con su hermano a causa de la enfermedad de Marianne y en la primera de John venía esta frase: «No sabemos nada de nuestro infortunado Edward y nada podemos averiguar sobre un tema tan vedado, pero lo creemos todavía en Oxford». Esa fue toda la información sobre Edward que le proporcionó la correspondencia, porque en ninguna de las cartas siguientes se mencionaba su nombre. No estaba condenada, sin embargo, a permanecer demasiado tiempo en la ignorancia de sus planes. Una mañana habían enviado a su criado a Exeter con un encargo, y a su vuelta mientras servía a la mesa respondía a las preguntas de su ama sobre los resultados de su cometido. Entre sus informes ofreció voluntariamente el siguiente: «Supongo que sabe, señora, que el señor Ferrars se ha casado». Marianne tuvo un violento sobresalto, clavó su mirada en Eleanor, la vio ponerse pálida y se dejó caer en la silla presa del histerismo. La señora Dashwood, cuyos ojos habían seguido intuitivamente la misma dirección mientras respondía a la pregunta. El criado sintió un fuerte impacto al advertir por el semblante de Eleanor la magnitud de su dolor. Y un momento después, igualmente angustiada por la situación de Marianne, no supo a cuál de sus hijas prestar atención primero. Advirtiendo tan solo que la señorita Marianne parecía enferma, el criado fue lo bastante sensato para llamar a una de las doncellas, la cual la condujo a otra habitación ayudada por la señora Dashwood. Para ese entonces Marianne ya estaba mejor y su madre, dejándola al cuidado de Margaret y de la doncella, volvió donde Eleanor, que aunque todavía se encontraba muy descompuesta, había recuperado el uso de la razón y de la voz lo suficiente para haber comenzado a interrogar a Thomas sobre la fuente de su información. La señora Dashwood se hizo de inmediato cargo de esa tarea y Eleanor pudo beneficiarse de la información sin el esfuerzo de tener que ir tras ella. ¿Quién le dijo que el señor Ferrars se había casado, Thomas? Con mis propios ojos vi al señor Ferrars, señora, esta mañana en Exeter, y también a su señora, la que fue señorita Steele. Estaban ahí parados frente a la puerta de la posada New London en su coche cuando yo fui con un mensaje de Sally, la de la finca, a su hermano, que es uno de los postillones. Justo miré hacia arriba cuando pasaba al lado del coche y así vi de frente que era la más joven de las señoritas Steele. Así que me saqué el sombrero y ella me reconoció y me llamó y preguntó por usted, señora, y por las señoritas, especialmente la señorita Marianne, y me encargó que le enviara sus respetos y los del señor Ferrars, sus mayores respetos y atenciones, y les dijera cuánto sentían no tener tiempo para venir a visitarlas, pero tenían prisa en seguir porque todavía les faltaba un buen trecho por recorrer. Pero de todas maneras, a la vuelta se asegurarían de pasar a verlas. Pero ella le dijo que se había casado Thomas. Sí, señora. Se sonrió y dijo que había cambiado de nombre desde la última vez que había estado por estos lados.
Siempre fue una joven muy amistosa y de trato fácil y muy bien educada. Así que me tomé la libertad de desearle felicidades. Y el señor Ferrars estaba con ella en el carruaje. Sí, señora, justo lo vi sentado ahí echado para atrás, pero no levantó los ojos. El caballero nunca fue muy dado a conversar. El corazón de Eleanor podía explicar fácilmente por qué el caballero no se había mostrado, y la señora Dashwood probablemente imaginó la misma razón. No había nadie más en el carruaje. No, señora, solo ellos dos. ¿Sabe de dónde venían? Venían directo de la ciudad, según me dijo la señorita Lucy, la señora Ferrars. Pero iban más hacia el oeste. Sí, señora, pero no para quedarse mucho. Volverán luego y entonces seguro que pasan por aquí. La señora Dashwood miró ahora a su hija, pero Eleanor sabía bien que no debía esperarlos. Reconoció a Lucy entera en el mensaje y tuvo la certeza de que Edward nunca vendría por su casa. En voz baja le observó a su madre que probablemente iban donde el señor Pratt cerca de Plymouth. Thomas parecía haber terminado sus informes. Eleanor parecía querer saber más. ¿Los vio partir antes de irse? No, señora. Ya estaban sacando los caballos, pero no pude quedarme más. Temía atrasarme. ¿Parecía estar bien la señora Ferrars? Sí, señora, dijo que estaba muy bien. A mi ver, siempre fue una joven muy guapa y parecía enormemente contenta. A la señora Dashwood no se le ocurrió nada más que preguntar, y Thomas y el mantel, ahora igualmente innecesarios, poco después fueron sacados de allí. Marianne ya había mandado decir que no iba a comer nada más. También la señora Dashwood y Eleanor habían perdido el apetito, y Margaret podía sentirse muy bien con esto de que a pesar de las innumerables inquietudes que ambas hermanas habían experimentado en el último tiempo, a pesar de los muchos motivos que habían tenido para descuidar las comidas, nunca antes habían tenido que quedarse sin cenar. Cuando les llevaron el postre y el vino, y la señora Dashwood y Eleanor quedaron a solas, permanecieron mucho rato juntas en similares meditaciones e idéntico silencio. La señora Dashwood no se aventuró a hacer ninguna observación y no osó ofrecer consuelo. Se daba cuenta ahora de que se había equivocado al confiar en la imagen que Eleanor había estado dando de sí misma, y concluyó correctamente que en su momento le había quitado importancia a todo lo que le ocurría solo para evitarle a ella mayores sufrimientos, considerando cuánto estaba sufriendo ya por Marianne. Se dio cuenta de que la cuidadosa considerada solicitud de su hija la había llevado al error de pensar que el afecto que un día había comprendido tan bien era en realidad mucho menos serio de lo que solía creer o de lo que ahora se veía que era. Temía que al dejarse convencer de esa forma había sido injusta, desconsiderada. No casi cruel con Eleanor, que la aflicción de Marianne, por ser más evidente, más patente a sus ojos, había absorbido demasiado de su ternura, llevándola a casi olvidar que en Eleanor podía tener a otra hija sufriendo tanto como ella con un dolor que ciertamente había sido menos buscado y que había soportado con mucho mayor fortaleza. Capítulo 15. Eleanor había descubierto la diferencia entre esperar que ocurriera un hecho desagradable, por muy seguro que se lo pudiera considerar, y la certeza misma. Había descubierto que mientras Edward seguía soltero, a pesar de sí misma, siempre le había dado cabida a la esperanza de que algo iba a suceder que impediría su matrimonio con Lucy. Que algo, una decisión que él tomara alguna intervención de amigos o una mejor oportunidad de establecerse para la dama, surgiría para permitir la felicidad de todos ellos. Pero ahora se había casado y ella culpó a su propio corazón por esa recóndita tendencia a formarse ilusiones que hacía tanto más dolorosa la noticia. Al comienzo se sorprendió de que se hubiera casado tan luego antes según se lo imaginaba de su ordenación, y por consiguiente antes de haber entrado en posesión del beneficio.
Pero no tardó en ver cuán probable era que Lucy, cautelando sus propios intereses y deseosa de tenerlo seguro, lo antes posible pasara por alto cualquier cosa menos el riesgo de la demora. Se habían casado, lo habían hecho en la ciudad y ahora se dirigían a toda prisa donde su tío. ¿Qué habría sentido Edward al estar a 4 millas de Barton, al ver al criado de su madre, al escuchar el mensaje de Lucy? Supuso que pronto se habrían instalado en Delaford allí donde tantas cosas conspiraban para interesarla, el lugar que quería conocer y también evitar. Tuvo la rápida imagen de ellos en la casa parroquial. Vio en Lucy la administradora activa ingeniándoselas para equilibrar sus aspiraciones de elegancia con la máxima frugalidad y avergonzada de que se fuera a sospechar ni la mitad de sus manejos económicos. En todo momento con su propio interés en mente, procurándose la buena voluntad del coronel Brandon, de la señora Jennings y de cada uno de sus amigos pudientes. No sabía bien cómo veía a Edward ni cómo deseaba verlo feliz o desdichado. Ninguna de las dos posibilidades la alegraba. Alejó entonces de su mente toda imagen de él. Elinor se hacía ilusiones con que alguno de sus conocidos de Londres les escribiría anunciándoles el suceso y dándoles más detalles. Pero pasaban los días sin traer cartas ni noticias. Aunque no estaba segura de que alguien pudiera ser culpado por ello, criticaba de alguna manera a cada uno de los amigos ausentes. Todos eran desconsiderados o indolentes. ¿Cuándo le escribirá al coronel Brandon, señora?, fue la pregunta que brotó de su impaciencia porque algo se hiciera al respecto. Le escribí la semana pasada, mi amor, y más bien espero verlo llegar a él en vez de noticias suyas. Le insistí que viniera a visitarnos y no me sorprendería verlo entrar hoy o mañana o cualquier día. Esto ya era algo en que poner las expectativas. El coronel Brandon debía tener alguna información que darles. No bien acababa de concluir tal cosa cuando la figura de un hombre a caballo atrajo su vista hacia la ventana. Se detuvo ante su reja. Era un caballero, era el coronel Brandon en persona. Ahora sabría más, y tembló al imaginarlo. Pero no era el coronel Brandon, no tenía ni su porte ni su altura. Si fuera posible, diría que debía ser Edward. Volvió a mirar. Acababa de desmontar. No podía equivocarse. Era Edward. Se alejó y se sentó. Viene desde donde el señor Pratt a propósito para vernos. Tengo que estar tranquila. Tengo que comportarme dueña de mí misma. En un momento se dio cuenta de que también los otros habían advertido el error. Vio que su madre y Marianne mudaban de color. Las vio mirarla y susurrarse algo entre ellas. Habría dado lo que fuera por ser capaz de hablar y por hacerles comprender que esperaba no hubiera la menor frialdad o menosprecio hacia él en el trato. Pero no pudo sacar la voz y se vio obligada a dejarlo todo a la discreción de su madre y hermana. No cruzaron ni una sílaba entre ellas. Esperaron en silencio que apareciera su visitante. Escucharon sus pisadas a lo largo del camino de grava. En un momento estuvo en el corredor y al siguiente frente a ellas. Al entrar en la habitación, su semblante no mostraba gran felicidad ni siquiera desde la perspectiva de Elinor. Tenía el rostro pálido de agitación y parecía temeroso de la forma en que lo recibirían y consciente de no merecer una acogida amable. La señora Dashwood, sin embargo, confiando cumplir así los deseos de aquella hija por quien se proponía en lo más hondo de su corazón, dejarse guiar en todo lo recibió con una mirada de forzada alegría, le estrechó la mano y le deseó felicidades. Edward se sonrojó y tartamudeó una respuesta ininteligible. Los labios de Elinor se habían movido a la par de los de su madre, y cuando la actividad hubo terminado, deseó haberle dado la mano también. Pero ya era demasiado tarde, y con una expresión en el rostro que pretendía ser llana, se volvió a sentar y habló del tiempo.
Marianne, intentando ocultar su aflicción, se había retirado fuera de la vista de los demás tanto como le era posible. Y Margaret, entendiendo en parte lo que ocurría pero no, por completo pensó que le correspondía comportarse dignamente, tomó asiento lo más lejos de Edward que pudo y mantuvo un estricto silencio. Cuando Eleanor terminó de alegrarse por el clima seco de la estación, se sucedió una horrible pausa. La rompió la señora Dashwood, que se sintió obligada a desear que hubiera dejado a la señora Ferrars en muy buena salud. Apresuradamente él respondió que sí. Otra pausa. Eleanor, decidiéndose a hacer un esfuerzo, aunque temerosa del sonido de su propia voz, dijo: ¿Está en Longstaple la señora Ferrars? En Longstaple, replicó él con aire sorprendido. No, mi madre está en la ciudad. Me refería, dijo Eleanor tomando una de las labores de encima de la mesa, a la señora de Edward Ferrars. No se atrevió a levantar la vista, pero su madre y Marianne dirigieron sus ojos a él. Edward, enrojeció, pareció sentirse perplejo. La miró con aire de duda y tras algunas vacilaciones dijo: «Quizás se refiera, mi hermano, se refiera a la señora de Robert Ferrars». «La señora de Robert Ferrars», repitieron Marianne y su madre con un tono de enorme asombro, y aunque Eleanor no fue capaz de hablar también, le clavó los ojos con el mismo impaciente desconcierto. Él se levantó de su asiento y se dirigió a la ventana aparentemente sin saber qué hacer. Tomó unas tijeras que se encontraban por allí y mientras cortaba en pedacitos la funda en que se guardaban arruinando así ambas cosas, dijo con tono apurado: «Quizá no lo sepan, no hayan sabido que mi hermano se ha casado recién con la menor, con la señorita Lucy Steele». Sus palabras fueron repetidas con indecible asombro por todas, salvo Eleanor, que siguió sentada con la cabeza inclinada sobre su labor en un estado de agitación tan grande que apenas sabía dónde se encontraba. «Sí», dijo él, «se casaron la semana pasada y ahora están en Dawlish». Eleanor no pudo seguir sentada. Salió de la habitación casi corriendo y tan pronto cerró la puerta estalló en lágrimas de alegría que al comienzo pensó no iban a terminar nunca. Edward, que hasta ese momento había mirado a cualquier parte menos a ella, la vio salir a la carrera y quizá vio, o incluso escuchó, su emoción, pues inmediatamente después se sumió en un estado de ensueño que ninguna observación ni pregunta afectuosa de la señora Dashwood pudo penetrar. Finalmente, sin decir palabra, abandonó la habitación y salió hacia la aldea, dejándolas estupefactas y perplejas ante un cambio en las circunstancias tan maravilloso y repentino, entregadas a un desconcierto que solo podían paliar a través de conjeturas. Capítulo y mes. Por inexplicables que le parecieran a toda la familia las circunstancias de su liberación, lo cierto era que Edward era libre, y a todas les fue fácil predecir en qué ocuparía esa libertad tras experimentar los beneficios de un compromiso imprudente contraído sin el consentimiento de su madre. Como lo había hecho ya por más de 4 años, al fracasar, ese no podía esperarse de él nada menos que verlo contrayendo otro. La diligencia que debía cumplir en Barton era de hecho bastante simple. Solo se trataba de pedirle a Eleanor que se casara con él, y considerando que no era totalmente inexperto en tales cometidos, podría extrañar que se sintiera tan incómodo en esta ocasión, como en verdad se sentía tan necesitado de estímulo y aire fresco. No es necesario, sin embargo, contar en detalle lo que tardó su caminata en llevarlo a tomar la decisión adecuada, cuánto demoró en presentarse la oportunidad de ponerla en práctica, de qué manera se expresó y cómo fue recibido. Lo único que importa decir es esto, que cuando todos se sentaron a la mesa a las 4 alrededor de 3 horas después de su llegada, había conseguido a su dama, había logrado el consentimiento de la madre y era el más feliz de los hombres. Y ello no solo en el embelesado discurso del enamorado, sino en la realidad de la razón y la verdad.
Ciertamente su dicha era más que la común. Un triunfo mayor que el corriente en los amores correspondidos le henchía el corazón y le elevaba el espíritu. Se había liberado sin culpa alguna de su parte de ataduras que por largo tiempo lo habían hecho infeliz y lo habían mantenido unido a una mujer a quien hacía mucho había dejado de amar. Y de inmediato había alcanzado en otra mujer esa seguridad por la que debió desesperar desde el mismo momento en que la había empezado a desear. Había transitado no desde la duda o el suspenso, sino desde la desdicha a la felicidad, y habló del cambio abiertamente con una alegría tan genuina, fácil y reconfortante como nunca le habían conocido antes sus amigas. Le había abierto el corazón, a Eleanor le confesó todas sus debilidades y trató su primer e infantil enamoramiento de Lucy con toda la dignidad filosófica de los 24 años. Fue un apego tonto y ocioso de mi parte, dijo, consecuencia del desconocimiento del mundo y de la falta de ocupación. Si mi madre me hubiera dado alguna profesión activa cuando a los 18 años me sacaron de la tutela del señor Pratt, creo, no estoy seguro de que nada habría ocurrido jamás, pues, aunque salí de Longstaple con lo que en ese tiempo creía la más invencible devoción por su sobrina, aún así, si hubiera tenido cualquier actividad, cualquier cosa en que ocupar mi tiempo y que me hubiera mantenido alejado de ella por unos pocos meses, pronto habría superado esos amores de fantasía, especialmente si hubiera compartido más con otras personas, como en ese caso habría debido hacerlo. Pero, en vez de emplearme en algo, en vez de contar con una profesión elegida por mí o que se me permitiera elegir, volví a casa a dedicarme al más completo ocio. Y durante el año que siguió carecí hasta de la ocupación nominal que me habría dado la pertenencia a la universidad, puesto que no ingresé a Oxford sino hasta los 19 años. No tenía por tanto nada en absoluto que hacer salvo creerme enamorado. Y como mi madre no hacía del hogar algo en verdad agradable como en mi hermano, no encontraba ni un amigo ni un compañero y me disgustaba conocer gente nueva. No es raro que haya ido con frecuencia a Longstaple, que siempre sentí mi hogar y donde tenía plena seguridad de ser bienvenido. Así pasé allí la mayor parte del tiempo entre mis 18 y 19 años. Veía en Lucy todo lo que hay de amable y complaciente. Era bonita también. Al menos eso pensaba yo en ese tiempo. Y conocía a tan pocas mujeres que no podía hacer comparaciones ni detectar defectos. Tomando todo en cuenta, por tanto, creo que por insensato que fuera nuestro compromiso, por insensato que haya resultado ser después. En todo sentido, en ese tiempo no fue una muestra de insensatez extraña o inexcusable. Era tan grande el cambio que unas pocas horas habían producido en el estado de ánimo y la felicidad de las Dashwood tan grande que no pudieron menos que esperar todas las satisfacciones de una noche en vela. La señora Dashwood, demasiado feliz para lograr alguna tranquilidad, no sabía cómo demostrar su amor a Edward o ensalzar a Eleanor suficientemente como agradecer bastante su liberación sin vulnerar su delicadeza, ni cómo ofrecerles oportunidad para conversar libremente entre ellos, y al mismo tiempo disfrutar como era su deseo de la presencia y compañía de ambos. Marianne podía manifestar su felicidad únicamente a través de las lágrimas. Podía caer en comparaciones en lamentos, y su alegría, aunque tan sincera como el amor por su hermana, ni le levantaba el ánimo, ni podía ponerse en palabras. Pero Eleanor, ¿cómo describir sus sentimientos desde el momento en que supo que Lucy se había casado con otro, que Edward estaba libre hasta el instante en que él justificó las esperanzas que tan de inmediato habían seguido, tuvo alternativamente todas las emociones menos la calma? Pero cuando hubo pasado el segundo momento, cuando desaparecieron todas sus dudas, todas sus cuitas, cuando pudo comparar su situación con la del último tiempo,
Cuando lo vio honorablemente libre de su anterior compromiso, cuando vio que aprovechaba su libertad para dirigirse a ella y declararle un amor tan tierno, tan constante como ella siempre lo había supuesto, se sintió abrumada, dominada por su propia felicidad, y a pesar de la afortunada tendencia de la mente humana a aceptar rápidamente cualquier cambio para mejor, se necesitaron varias horas para devolverle la serenidad a su ánimo o algún grado de tranquilidad a su corazón. Edward se quedaría ahora al menos una semana en la cabaña, pues más allá de cualquier otra obligación que debiera cumplir, le era imposible dedicar menos de una semana a disfrutar de la compañía de Eleanor, o que alcanzaran a decir en menos tiempo la mitad de lo que debían decirse sobre el pasado, el presente y el futuro. Pues aunque unas pocas horas pasadas en la difícil tarea de hablar incesantemente bastan para despachar más temas de los que pueden realmente tener en común, dos criaturas racionales con los enamorados es diferente. Entre ellos nunca se da por terminada ninguna materia ni se da por comunicado algo, a no ser que se lo haya repetido 20 veces. El matrimonio de Lucy, la inagotable y explicable sorpresa que les había producido a todos, por supuesto, alimentó una de las primeras conversaciones de los enamorados, y el particular conocimiento que Eleanor tenía de cada una de las partes hizo que desde todos los puntos de vista le pareciera una de las circunstancias más extraordinarias e inconcebibles que hubieran llegado a sus oídos. ¿Cómo era que se habían juntado y qué atractivo podía haber influido en Robert para llevarlo a casarse con una muchacha de cuya belleza ella misma lo había escuchado hablar sin ninguna admiración? Una muchacha que además estaba comprometida con su hermano y por quien ese hermano había sido marginado de la familia, era más de lo que podía comprender. Para su corazón era algo maravilloso, para su imaginación hasta ridículo, pero a su razón, a su juicio, le parecía un verdadero enigma. La única explicación que se le ocurría a Edward era que quizá, habiéndose encontrado primero por azar, la vanidad de uno había sido tan bien trabajada por los halagos de la otra que eso había llevado poco a poco a todo lo demás. Eleanor recordaba lo comentado por Robert en Harley Street respecto de cuánto podría haber logrado él de haber intervenido a tiempo en los asuntos de su hermano. Se lo contó a Edward. Eso es muy propio de Robert, fue su inmediato comentario. Y es lo que seguramente tenía en mente, agregó luego, al comienzo de su relación con Lucy. Y al comienzo quizá todo lo que también quería ella era lograr que interpusiera sus buenos oficios en mi favor. Después pueden haber surgido otros planes. ¿Durante cuánto tiempo esto había estado ocurriendo entre ellos? Él tampoco podía imaginarlo, pues en Oxford, donde había elegido quedarse desde su salida de Londres, no tenía manera de saber de ella sino por ella misma, y hasta el último momento sus cartas no fueron ni menos frecuentes ni menos afectuosas de lo que siempre habían sido. Ni la menor sospecha entonces lo preparó para lo que iba a seguir, y cuando finalmente reventó la noticia en una carta de la misma Lucy, creía que durante algún tiempo se había quedado pasmado entre la maravilla, el horror y la alegría de tal liberación. Puso la carta en manos de Eleanor. Estimado señor, con la certeza de haber perdido hace tiempo su afecto, me he sentido en libertad de entregar el mío a otra persona y no dudo de que con él seré tan feliz como solía pensar que lo sería con usted. Pero rehúso aceptar la mano cuando el corazón pertenecía a otra. Sinceramente deseo sea feliz con su elección, y no será mi culpa si no somos siempre buenos amigos como nuestro cercano parentesco hace ahora apropiado. Sin ninguna duda le puedo decir que no le guardo rencor alguno y estoy segura de que será demasiado generoso para hacer nada que nos perjudique. Su hermano se ha ganado todo mi afecto, y como no podríamos vivir el uno sin el otro, acabamos de volver del altar y nos dirigimos ahora a Dawlish a pasar unas pocas semanas, lugar que su querido hermano tiene gran curiosidad por conocer. Pero pensé molestarlo primero con estas pocas líneas y para siempre quedaré.
Su sincera amiga y hermana que bien lo quiere, Lucy Ferrars. He quemado todas sus cartas y le devolveré su retrato a la primera oportunidad. Por favor, destruya las páginas que le he enviado con mis pobres frases. Pero el anillo con mi cabello tendré el mayor gusto en dejárselo. Eleanor la leyó y la devolvió sin ningún comentario. No te preguntaré qué opinas de ella en cuanto a composición, dijo Edward. Por nada del mundo habría querido en otros tiempos que tuvieras una de sus cartas. En una cuñada ya es bastante malo, pero en una esposa, ¿cómo me han hecho sonrojar algunas de sus páginas? Y creo poder decir que desde los primeros 6 meses de nuestro descabellado asunto, esta es la única carta que he recibido de ella en que el contenido compensó las faltas en el estilo. Como sea que hayan comenzado, dijo Eleanor tras una pausa, ciertamente están casados, y tu madre se ha ganado un castigo muy justo. La independencia económica que otorgó a Robert por resentimiento contigo le ha permitido a él elegir a su antojo, y de hecho ha estado sobornando a un hijo con 1,000 libras anuales para que termine haciendo lo mismo que la hizo desheredar al otro cuando lo intentó. Supongo que difícilmente le dolerá menos ver casada a Lucy con Robert que contigo. Le va a doler más porque Robert fue siempre su favorito. Le dolerá más y de acuerdo con el mismo principio lo va a perdonar mucho más rápido. Edward no sabía en qué estaban las relaciones entre ellos en ese momento, pues no había hecho ningún intento por comunicarse con nadie de su familia. Había dejado Oxford a las 24 horas de haber recibido la carta de Lucy y teniendo Punt en mente como único objetivo encontrar el camino más rápido a Barton, no había tenido tiempo para trazar ningún plan de conducta con el que ese camino no estuviera íntimamente ligado. Nada podía hacer hasta estar seguro de cuál sería su destino con la señorita Dashwood, y es de suponer que por su rapidez en hacer frente a ese destino, a pesar de los celos con que alguna vez había pensado en el coronel Brandon, a pesar de la modestia con que evaluaba sus propios merecimientos y de la gentileza con que hablaba de sus dudas. En última instancia, no esperaba una recepción demasiado cruel. Sin embargo, tenía que decir que sí la había temido, y lo hizo con muy lindas palabras. Lo que podría decir sobre el tema un año después queda a la imaginación de maridos y esposas. Eleanor no tenía duda alguna de que con el mensaje que había enviado a través de Thomas Lucy, ciertamente había querido engañar rubricando su partida con un trazo de malicia contra él. Y a Edward mismo, viendo ahora con toda claridad cómo era su carácter, no le costaba creerla capaz de la máxima malevolencia en una mezquindad caprichosa. Aunque hacía tiempo incluso antes de su relación con Eleanor, había comenzado a estar consciente de la ignorancia y falta de amplitud de algunas de sus opiniones, lo había atribuido a las carencias de su educación. Y hasta la recepción de su última carta, siempre la había creído una muchacha bien dispuesta y de buen corazón y muy apegada a él. Nada, sino ese convencimiento podría haberle impedido terminar un compromiso que incluso mucho antes de que su descubrimiento lo hiciera objeto del enojo de su madre, había sido para él una fuente continua de inquietud y arrepentimiento. Pensé que era mi deber, dijo, independientemente de mis sentimientos, darle la opción de continuar o no el compromiso cuando mi madre me repudió y a todas luces quedé sin un amigo en el mundo que me tendiera una mano. En una situación como esa, donde parecía no haber nada que pudiera tentar la avaricia o la vanidad de criatura viviente alguna, ¿cómo podía yo suponer cuando ella insistió tan intensa y apasionadamente en compartir mi destino? Cualquiera fuese que sus motivos fueran distintos al afecto más desinteresado, e incluso ahora, no logro entender qué la llevó o qué ventaja imaginó que le reportaría encadenarse a un hombre al cual no estimaba en absoluto y cuya única posesión en el mundo eran 1,000 libras. No podía haber previsto que el coronel Brandon me daría un beneficio. No, pero podía suponer que algo favorable podía ocurrirte, que con el tiempo tu propia familia podía ablandarse,
y en todo caso no perdía nada al continuar con el compromiso, pues como lo dejó bien en claro, no se sentía obligada por él, ni en sus deseos ni en sus acciones. En todo caso, se trataba de una relación respetable y probablemente la hacía ganar en la consideración de sus amistades. Y si nada mejor se presentaba, era mejor para ella casarse contigo que quedarse soltera. Por supuesto, Edward se convenció de inmediato de que nada podía ser más natural que el comportamiento de Lucy, ni más palmario que sus motivos. Eleanor le reprendió haber pasado tanto tiempo con ellas en Norland, donde debía haber estado consciente de su propia veleidad con la dureza que siempre ponen las damas al reprender la imprudencia que las halaga. «Te comportaste muy mal», le dijo, «pues para no decir nada de mis propias convicciones con ello, llevaste a nuestros amigos a imaginar y esperar algo que dada tu situación en ese momento no podía darse». Edward solo pudo presentar como excusa el desconocimiento de su propio corazón y una equivocada confianza en la fuerza de su compromiso. «Fui tan tonto como para creer que dado que había empeñado mi palabra con otra persona, no había peligro en estar contigo y que la conciencia de mi compromiso iba a resguardar mis sentimientos haciéndolos tan seguros y sagrados como mi honor. Te admiraba, pero me decía que era solo amistad. Y hasta que comencé a compararte con Lucy, no me di cuenta de hasta dónde había llegado. Después de eso, supongo que no fue correcto quedarme tanto en Sussex, y los argumentos con los que intentaba reconciliarme con la conveniencia de hacerlo no eran mejores que estos. Es a mí a quien pongo en peligro. No le hago daño a nadie, sino a mí mismo». Eleanor sonrió, meneando la cabeza. Edward se alegró al saber que esperaban la visita del coronel Brandon a la casa, pues no solo deseaba conocerlo mejor, sino convencerlo de que ya no resentía que le hubiera dado el beneficio de Delaford. Pues con los poco entusiastas agradecimientos que recibió de mi parte en esa ocasión, dijo, «puede seguir creyendo que todavía no le perdono habérmelo ofrecido». Se asombraba ahora de no haber ido todavía a conocer el lugar. Pero era tan escaso el interés que había puesto en todo el asunto que todo lo que sabía de la casa del jardín y las tierras beneficiales de la extensión de la parroquia, las condiciones de la tierra y el importe de los diezmos se lo debía a la misma Eleanor, que había escuchado tantas veces al coronel Brandon y le había prestado tanta atención que ahora tenía completo dominio sobre el tema. Después de todo esto, tan solo quedaba una cosa no aclarada entre ellos, una dificultad por vencer. Los unía su mutuo afecto y tenían la más cálida aprobación de sus verdaderos amigos. El conocimiento íntimo que tenían el uno del otro era una base segura para su felicidad, y solo les faltaba con qué vivir. Edward tenía 2,000 libras y Eleanor 1,000, y sumado a ello el beneficio de Delaford, era todo lo que podían considerar como propio, pues a la señora Dashwood le era imposible adelantarles nada y ninguno de los dos estaba tan enamorado como para pensar que 350 libras al año bastarían para proveerlos de todas las comodidades de la vida. Edward no desesperaba totalmente de un cambio favorable hacia él en su madre, y en eso descansaba para lo que faltaba a sus ingresos. Pero Eleanor no tenía igual confianza, pues como Edward seguía sin poder casarse con la señorita Morton, y en su halagador lenguaje la señora Ferrars se había referido a la unión con ella únicamente como un mal menor al de su elección de Lucy Steele, temía que la ofensa de Robert solo serviría para enriquecer a Fanny. 4 días después de la llegada de Edward, apareció el coronel Brandon, con lo que se completó la satisfacción de la señora Dashwood y pudo tener el honor por primera vez desde que vivía en Barton de tener más compañía de la que su casa podía acoger. Se permitió a Edward retener sus privilegios de primer visitante, y así el coronel Brandon debía ir todas las noches a sus antiguos aposentos en la finca, desde los cuales volvía cada mañana lo suficientemente temprano para interrumpir el primer tête-à-tête de los enamorados después del desayuno. Después de 3 semanas de permanencia en Delaford,
donde al menos al atardecer poco tenía que hacer, excepto calcular la desproporción entre 36 y 16, el coronel Brandon llegó a Barton en un estado de ánimo tan decaído que para alegrarse requirió toda la mejoría en la apariencia de Marianne, toda la afabilidad de su recepción y todo el estímulo de las palabras de su madre. Entre tales amigos, sin embargo, y con tales halagos, pronto revivió. Todavía no le había llegado ningún rumor sobre el matrimonio de Lucy, no sabía nada de lo ocurrido y por consiguiente pasó las primeras horas de su visita escuchando y asombrándose. La señora Dashwood le explicó todo dándole nuevos motivos para alegrarse por el servicio hecho al señor Ferrars, dado que a la postre había resultado en beneficio de Elinor. Sería innecesario decir que la buena opinión que los caballeros tenían uno del otro mejoró, junto con aumentar su mutuo conocimiento, pues no podía ser de otra manera. La semejanza en sus principios y buen juicio en disposición y manera de pensar probablemente habría bastado para unirlos como amigos, sin necesidad de ninguna otra cosa que los acercara. Pero el hecho de estar enamorados de dos hermanas y dos hermanas que se querían hizo inevitable e inmediata una estimación que en otras condiciones quizá debió haber esperado los efectos del tiempo y el discernimiento. Las cartas provenientes de la ciudad que unos días antes habrían estremecido cada nervio del cuerpo de Elinor, ahora llegaban para ser leídas con menos emoción que gusto. La señora Jennings escribió para contarles toda la fantástica historia para desahogar su honesta indignación contra la veleidosa muchacha que había dejado plantado a su novio y derramar compasión por el pobre Edward, que estaba segura había adorado a aquella despreciable pícara y según todos los informes se encontraba ahora en Oxford con el corazón casi completamente destrozado. A mi parecer, continuaba nunca se ha hecho nada de manera tan solapada, pues no hacía ni 2 días que Lucy había venido a visitarme y se había quedado un par de horas conmigo. Nadie tuvo ninguna sospecha de lo que ocurría, ni siquiera Nancy, que pobre criatura. Llegó acá llorando al día siguiente, terriblemente alarmada por miedo a la señora Ferrars y por no saber cómo llegar a Plymouth, pues Lucy, según parece, le pidió prestado todo su dinero antes de casarse. Suponemos que para lucirse, y la pobre Nancy no tenía ni siquiera 7 chelines en total. Así que me alegró mucho darle 5 guineas que le permitieran llegar a Exeter, donde piensa quedarse 3 o 4 semanas en casa de la señora Burgess, con la esperanza, así le digo yo, de toparse otra vez con el reverendo. Y debo confesar que lo peor de todo es la mala voluntad de Lucy de no llevársela en su caleza. Pobre señor Edward, no puedo sacármelo de la cabeza, pero deben hacer que vaya a Barton y la señorita Marianne debe intentar consolarlo. El tono del señor Dashwood era más solemne. La señora Ferrars era la más desdichada de las mujeres. La sensibilidad de la pobre Fanny había soportado agonías y él estaba maravillado y lleno de gratitud al ver que no habían sucumbido bajo tal golpe. La ofensa de Robert era imperdonable, pero la de Lucy era infinitamente peor. Nunca más iba a mencionarse el nombre de ninguno de los dos ante la señora Ferrars, e incluso si en el futuro se la pudiera convencer de perdonar a su hijo, jamás iba a reconocer a su esposa como hija ni admitirla en su presencia. Trataba racionalmente el secreto con que habían manejado todo el asunto entre ellos como una enorme agravante del crimen, pues si los demás hubieran sospechado algo, podrían haber tomado las medidas necesarias para evitar el matrimonio. Y apelaba a Elinor para que antes se uniera a sus lamentos por el no cumplimiento del compromiso entre Lucy y Edward, que servirse de ello para seguir sembrando la desgracia en la familia. Y continuaba de la siguiente forma. La señora Ferrars todavía no ha mencionado el nombre de Edward, lo que no nos sorprende, pero lo que nos asombra enormemente es no haber recibido ni una línea de él sobre lo ocurrido. Quizás, sin embargo, ha guardado silencio por temor a ofender,
y por tanto le escribiré unas líneas a Oxford insinuándole que su hermana y yo pensamos que una carta en que muestre la sumisión adecuada dirigida quizá a Fanny y enseñada por esta a su madre no sería tomada a mal, pues todos conocemos la ternura del corazón de la señora Ferrars y que nada desea más que estar en buenos términos con sus hijos. Este párrafo tenía una cierta importancia para los planes y el proceder de Edward. Lo decidió a intentar una reconciliación, aunque no exactamente de la manera en que sugerían su cuñado y su hermana. La sumisión adecuada, repitió. ¿Pretenden que le pida perdón a mi madre por la ingratitud de Robert con ella y la forma en que ofendió mi honor? No puedo mostrar ninguna sumisión. Lo ocurrido no me ha hecho más humilde ni más arrepentido. Me ha hecho muy feliz, pero eso no les interesa. No sé de ningún gesto de sumisión que yo deba realizar. Bien puedes pedir que te perdonen, dijo Eleanor, porque has ofendido. Y pensaría que ahora hasta podrías llegar a manifestar algún malestar por haber contraído el compromiso que despertó el enojo de tu madre. Edward estuvo de acuerdo en que podría hacerlo. Y cuando te haya perdonado, quizás sea conveniente alguna pequeña muestra de humildad cuando informes a tu madre de un segundo compromiso casi tan imprudente a sus ojos como el primero. Nada tuvo que objetar a esto Edward, pero aún se resistía a la idea de una carta en que se mostrara adecuadamente sumiso, y así para hacerle más fácil la empresa, dado que manifestaba mucho mayor disposición a hacer concesiones de palabra que por escrito se resolvió que en vez de escribirle a Fanny, debía ir a Londres y suplicarle personalmente que interpusiera sus buenos oficios en su favor. Y si ellos sí se comprometen, dijo Marianne en su nueva personalidad benevolente, en esforzarse por una reconciliación, tendré que pensar que ni siquiera John y Fanny están por completo desprovistos de méritos. Después de los solo 3 o 4 días que duró la visita del coronel Brandon, los dos caballeros abandonaron Barton juntos. Se dirigirían de inmediato a Delaford, de manera que Edward pudiera conocer personalmente su futuro hogar, y ayudar a su protector y amigo a decidir qué mejoras eran necesarias. Y desde ahí, tras quedarse un par de noches, iba a continuar su viaje a la ciudad. Capítulo el después de la apropiada resistencia por parte de la señora Ferrars, una resistencia bastante enérgica y firme para salvarla del reproche en el que siempre parecía temerosa de incurrir el de ser demasiado amable. Edward fue admitido en su presencia y elevado otra vez a la categoría de hijo. En el último tiempo su familia había sido extremadamente fluctuante. Durante muchos años de su vida había tenido 2 hijos. Pero el crimen y aniquilamiento de Edward unas semanas atrás la habían privado de uno. El similar aniquilamiento de Robert la había dejado durante 15 días sin ninguno. Y ahora con la resurrección de Edward otra vez tenía uno. Edward, sin embargo, a pesar de que nuevamente se le permitía vivir, no sintió segura la continuación de su existencia hasta haber revelado su actual compromiso, pues temía que el hacer pública tal circunstancia daría un nuevo giro a su estado y lo llevaría a la tumba con la misma velocidad que antes. Lo reveló entonces con recelosa cautela y fue escuchado con inesperada placidez. Al comienzo, la señora Ferrars intentó razonar con él para disuadirlo de casarse con la señorita Dashwood, recurriendo a todos los argumentos a su alcance. Le dijo que en la señorita Morton encontraría una mujer de más alto rango y mayor fortuna, y reforzó tal afirmación observando que la señorita Morton era hija de un noble y dueña de 30,000 libras, mientras la señorita Dashwood solo era la hija de un caballero particular, y no tenía más de 3,000. Pero cuando descubrió que aunque Edward estaba perfectamente de acuerdo con lo certero de su exposición, no tenía ninguna intención de dejarse guiar por ella, juzgó más sabio, dada la experiencia del pasado, someterse. Y así, tras la displicente demora que le debía a su propia dignidad y que se le hacía necesaria para prevenir cualquier sospecha de benevolencia, promulgó su decreto de consentimiento al matrimonio de Edward y Eleanor.
A continuación fue necesario considerar qué debía hacer para mejorar sus rentas, y aquí se vio claramente que aunque Edward era ahora su único hijo, de ninguna manera era el primogénito, pues aunque Robert recibía infaliblemente 1,000 libras al año, no se hizo la menor objeción a que Edward se ordenara por 250 como máximo. Tampoco se prometió nada para el presente ni para el futuro, más allá de las mismas 10,000 libras que habían constituido la dote de Fanny. Eso, sin embargo, era lo que Edward y Eleanor deseaban y mucho más de lo que esperaban. Y la señora Ferrars, con sus evasivas excusas, parecía la única persona sorprendida de no dar más. Así, habiéndoseles asegurado un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades, después de que Edward tomó posesión del beneficio, no les quedaba nada por esperar, sino que estuviera lista la casa a la cual el coronel Brandon le estaba haciendo importantes mejoras en su ansiedad por acomodar a Eleanor. Y tras esperar algún tiempo que las completaran, tras experimentar, como es lo habitual, las 1,000 desilusiones y retrasos de la inexplicable lentitud de los trabajadores, Eleanor, como siempre, quebrantó la firme decisión inicial de no casarse hasta que todo estuviera listo, y la ceremonia tuvo lugar en la iglesia de Barton a comienzos de otoño. Pasaron el primer mes después de su matrimonio en la casa solariega, desde donde podían supervisar los progresos en la rectoría y dirigir las cosas tal como las querían en el lugar mismo. Podían elegir el empapelado, planificar dónde plantar grupos de arbustos y diseñar un recorrido hasta la casa. Las profecías de la señora Jennings, aunque algo embarulladas se cumplieron en su mayor parte, pudo visitar a Edward y a su esposa en la parroquia para el día de San Miguel, y encontró en Eleanor y su esposo, tal como lo pensaba, una de las parejas más felices del mundo. De hecho, ni a Edward ni a Eleanor les quedaban deseos por cumplir salvo el matrimonio del coronel Brandon y Marianne y pastos algo mejores para sus vacas. Recibieron la visita de casi todos sus parientes y amigos en cuanto se instalaron. La señora Ferrars acudió a inspeccionar la felicidad que casi le avergonzaba haber autorizado, y hasta los Dashwood incurrieron en el gasto de un viaje desde Sussex para hacerles los honores. «No diré que estoy desilusionado, mi querida hermana», dijo John mientras paseaban juntos una mañana ante las rejas de la casa de Delaford. «Eso sería exagerar, puesto que tal como son las cosas en verdad, has resultado una de las mujeres más afortunadas del mundo. Pero confieso que me daría gran placer poder llamar hermano al coronel Brandon. Sus bienes en este lugar, su propiedad, su casa, todo tan admirable, tan en magníficas condiciones, y sus bosques. En ninguna parte de Dorsetshire he visto madera de tal calidad como la guardada ahora en los cobertizos de Delaford. Y aunque quizá Marianne no sea exactamente la persona capaz de atraerlo, pienso que sería en general aconsejable que la invitaras muy seguido a quedarse contigo. Pues como el coronel Brandon parece pasar mucho tiempo en casa, imposible decir lo que podría ocurrir. Cuando dos personas están mucho juntas y no ven mucho a nadie más, y siempre estará en tus manos hacer resaltar su mejor lado y todo eso. En fin, bien puedes ofrecerle una oportunidad. ¿Tú me entiendes? Pero aunque la señora Ferrars sí vino a verlos y siempre los trató con un fingido afecto decoroso, nunca recibieron el insulto de su verdadero favor y preferencias. Eso se lo habían ganado la insensatez de Robert y la astucia de su esposa, y lo habían conseguido antes de que hubieran transcurrido muchos meses. La egoísta sagacidad de Lucy, que al comienzo había arrastrado a Robert a tal embrollo, fue el principal instrumento para librarlo de él, pues apenas encontró la más pequeña oportunidad de ejercitarla, su respetuosa humildad, sus asiduas atenciones e interminables zalemas reconciliaron a la señora Ferrars con la elección de su hijo y la reinstalaron completamente en su favor.
todo el proceder de Lucy en este asunto y la prosperidad con que se vio coronado pueden así exhibirse como un muy estimulante ejemplo de lo que una intensa, incesante atención a los propios intereses, por más obstáculos que parezca tener, el camino hacia ellos podrá hacer para lograr todas las ventajas de la fortuna, sin sacrificar otra cosa que tiempo y conciencia. La primera vez que Robert buscó verla y la visitó en Bartlett's Buildings, su única intención era la que su hermano le atribuyó. Solo quería convencerla de desistir del compromiso, y como el único obstáculo que imaginaba posible era el afecto de ambos, lógicamente esperaba que 1 o 2 entrevistas bastarían para resolver el asunto. En ese punto, sin embargo, y solo en ese se equivocó, pues aunque Lucy muy luego lo hizo confiar en que a la larga su elocuencia la convencería, siempre se necesitaba otra visita, otra conversación para lograr tal convencimiento. Al separarse siempre subsistían en la mente de ella algunas dudas que solo podían aclararse con otra conversación de media hora con él. De esta manera se aseguraba una nueva visita y el resto siguió su curso natural. En vez de hablar de Edward, paulatinamente llegaron a hablar solo de Robert, un tema sobre el cual él siempre tenía más que decir que sobre el otro, y en el cual ella pronto mostró un interés que casi se equiparaba al de él. Y en pocas palabras, rápidamente fue evidente para ambos que él había suplantado por completo a su hermano. Estaba orgulloso de su conquista, orgulloso de jugarle una mala pasada a Edward y muy orgulloso de casarse en privado sin el consentimiento de su madre. Ya se sabe lo que siguió de inmediato. Pasaron algunos meses muy felices en Dawlish, pues ella tenía muchos parientes y viejos conocidos con quienes deseaba cortar, y él dibujó muchos planos para magníficas casas de campo. Y cuando desde allí volvieron a la ciudad, obtuvieron el perdón de la señora Ferrars con el sencillo expediente de pedírselo camino adoptado a instancias de Lucy. En un principio, como es lógico, el perdón alcanzó únicamente a Robert, y Lucy, que no tenía ninguna obligación con su suegra y por tanto no había transgredido nada, permaneció unas pocas semanas más sin ser perdonada. Pero la perseverancia en un comportamiento humilde, más mensajes donde asumía la culpa por la ofensa de Robert y gratitud por la dureza con que era tratada, le procuraron con el tiempo un altanero reconocimiento de su existencia que la abrumó por su condescendencia y que luego la condujo a pasos muy rápidos al más alto estado de afecto e influencia. Lucy se hizo tan necesaria a la señora Ferrars como Robert o Fanny, y mientras Edward nunca fue perdonado de todo corazón por haber pretendido alguna vez casarse con ella y se referían a Eleanor, aunque superior a Lucy en fortuna y nacimiento, como una intrusa, ella siempre fue considerada y abiertamente reconocida como una hija favorita. Se instalaron en la ciudad, recibieron un muy generoso apoyo de la señora Ferrars. Estaban en los mejores términos imaginables con los Dashwood, y dejando de lado los celos y mala voluntad que siguieron subsistiendo entre Fanny y Lucy, en los que por supuesto sus esposos tomaban parte junto con los frecuentes desacuerdos domésticos entre los mismos Robert y Lucy, nada podría superar la armonía en que vivieron todos juntos. Lo que Edward había hecho para haber enajenado sus derechos de mayorazgo podría haber extrañado a muchos de haberlo descubierto, y lo que Robert había hecho para ser el sucesor de ellos lo sorprendería incluso más. Fue, sin embargo, un arreglo justificado por sus consecuencias, si no por su causa, pues nunca hubo señal alguna en el estilo de vida de Robert, ni en sus palabras que hiciera sospechar que lamentara la magnitud de su renta, ya sea por dejarle demasiado poco a su hermano o adjudicarle demasiado a él, y si se pudiera juzgar a Edward por el pronto cumplimiento de sus deberes en cada cosa, por un cada vez mayor apego a su esposa y a su hogar, y por la constante alegría de su espíritu, se lo podría suponer no menos contento con su suerte que su hermano, ni menos libre de desear ningún cambio en ella.
El matrimonio de Eleanor solo la separó de su familia en esa mínima medida necesaria para que la casita de Barton no quedara abandonada por completo, pues su madre y hermanas pasaban más de la mitad del tiempo con ella. Las frecuentes visitas de la señora Dashwood a Delaford estaban motivadas tanto por el placer como por la prudencia, pues su deseo de juntar a Marianne y al coronel Brandon era apenas menos acentuado, aunque algo más generoso que el manifestado por John. Era ahora su causa preferida. Por preciada que le fuera la compañía de su hija, nada deseaba tanto como renunciar a ella en bien de su estimado amigo, y ver a Marianne instalada en la casa solariega era también el deseo de Edward y Eleanor. Todos se condolían de las penas del coronel y se sentían responsables por aliviarlas, y Marianne por consenso general debía ser el consuelo de todas ellas. Con tal alianza en su contra, con el íntimo conocimiento de la bondad del coronel, con el convencimiento del enorme afecto que él le profesaba que finalmente, aunque mucho después de haberse hecho evidente para todos los demás, se abrió paso en ella. ¿Qué podía hacer Marianne? Dashwood había nacido destinada a algo extraordinario. Nació para descubrir la falsedad de sus propias opiniones y para impugnar con su proceder sus máximas favoritas. Nació para vencer un afecto surgido a la edad de 17 años y sin ningún sentimiento superior a un gran aprecio y una profunda amistad. Voluntariamente le entregó su mano a otro, y ese otro era un hombre que había sufrido no menos que ella con ocasión de un antiguo afecto, a quien 2 años antes había considerado demasiado viejo para el matrimonio y que todavía buscaba proteger su salud con una camiseta de franela. Pero así ocurrieron las cosas. En vez de sacrificada a una pasión irresistible como alguna vez se había enorgullecido en imaginarse a sí misma, incluso en vez de quedarse para siempre junto a su madre con la soledad y el estudio como únicos placeres, según después lo había decidido al hacerse más tranquilo y sobrio. Su juicio se encontró a los 19 años sometiéndose a nuevos vínculos, aceptando nuevos deberes, instalada en un nuevo hogar, esposa, ama de una casa y señora de una aldea. El coronel Brandon era ahora tan feliz como todos quienes lo querían creían que merecía serlo. En Marianne encontraba el consuelo a todas sus aflicciones pasadas. Su afecto y su compañía le reanimaban la mente y devolvieron la alegría a su espíritu. Y que Marianne encontraba su propia felicidad en hacerla de él era algo indudable para cada amigo que la veía y que a todos deleitaba. Marianne nunca pudo amar a medias, y con el tiempo le llegó a entregar todo su corazón a su esposo como lo había hecho una vez con Willoughby. Willoughby no pudo escuchar del matrimonio de Marianne sin sentir una punzada de dolor, y pronto su castigo estuvo completo con el voluntario perdón de la señora Smith, la cual, al declarar que debía agradecer su clemencia al matrimonio con una mujer de carácter, le dio motivos para pensar que si hubiera procedido honorablemente con Marianne, podría haber sido al mismo tiempo feliz y rico. No debe ponerse en duda la sinceridad del arrepentimiento por su mal proceder que le había acarreado su propio castigo, ni tampoco que durante mucho tiempo pensó en el coronel Brandon con envidia y en Marianne con nostalgia. Pero no hay que esperar que quedara por siempre desconsolado, que huyera de la sociedad o contrajera un temperamento habitualmente sombrío o que muriera con el corazón roto, porque nada de eso ocurrió. Vivió esforzándose y a menudo divirtiéndose. No siempre su esposa estaba de mal humor, ni su hogar falto de comodidades, y en sus criaderos de perros y caballos y en todo tipo de deportes encontró un grado no despreciable de felicidad doméstica. Por Marianne, sin embargo, a pesar de la descortesía de haber sobrevivido a su pérdida, siempre mantuvo ese decidido afecto que lo hacía interesarse en todos sus asuntos y que lo llevó a transformarla en su secreta pauta de perfección femenina.
Y así, muchas beldades prometedoras terminaron desdeñadas por él después de algunos días como sin punto de comparación con la señora Brandon. La señora Dashwood tuvo la suficiente prudencia de quedarse en la cabaña sin intentar un traslado a Delaford. Y afortunadamente para Sir John y la señora Jennings, en el momento en que se vieron privados de Marianne, Margaret había llegado a una edad muy apropiada para bailar y que ya podía permitir se le supusieran enamorados. Entre Barton y Delaford había esa permanente comunicación que surge naturalmente de un gran cariño familiar, y de los méritos y las alegrías de Elinor y Marianne, no hay que poner en último lugar el hecho de que aunque hermanas y viviendo casi a la vista una de la otra, pudieron hacerlo sin desacuerdos entre ellas ni producir tensiones entre sus esposos. ¿Logrará Marianne mantener su nueva determinación frente a las pruebas del destino? ¿Qué revelaciones traerá el reencuentro con las sombras y las luces de su pasado? Recuerda suscribirte para no perderte las próximas emociones junto a nosotros. Te deseo dulces sueños y una noche llena de serenidad. Buenas noches.